no sé, han llegado, se puede decir que en temprano, porque normalmente solo da hasta las 15 minutos de gracia para, si es que no hay mucha gente para iniciar la clase. Sin embargo, hoy día veo que tenemos mucha afluencia de personas, así que bueno, pues vamos a iniciarlo con algo de, bueno, pues refrescando la memoria con ciertos temas. Así que bueno, me presento, yo soy Roberto Borges. eh, Fui invitado aquí a dar un repaso para la materia estadística, ¿verdad? Si no me equivoco, ¿verdad? Para estadística, que hasta me pasaron el código ahí. Y bueno, pues uno de los temas a tratar que, bueno, ya mencioné que hay algunos que, o sea, que me mencionaron los temas que más, se podría decir que los más dificultades representan y muchos me dijeron que, bueno, muchos dijeron que era entre intervalos de confianza, prueba de hipótesis y algunos están diciendo de, de distribución conjunta. Para serles sincero, no sé si alcanza a abarcar todos, porque la verdad es el material es un poco extenso y no sé si para el tiempo que me quede, bueno, pues pueda hacerlo. Espero yo que sí. Primero que nada voy a empezar con un tema muy sencillo, bueno, para que todo el mundo lo comprenda. O sea, primero, algunos mencionaron acerca sobre las variables aleatorias, así que bueno, déjenme quitar este mensaje que los estaba saludando. Y bueno, pues hoy día sean bienvenidos a este repaso. Y bueno, pues vamos a, con la ayudantía, bueno, perdón, con la ayudantía o con el repaso se podría decir. Así que primero lo que voy a explicar son variables aleatorias de forma teórica, porque de ahí de forma práctico, bueno, pues suele ser un poquito, o sea, no me puedes explayar con bastante. Así que bueno, lo voy a explicar de forma teórica y así vamos a poder relacionarlo con lo que es intervalos de confianza y bueno, pues las distintas variaciones que existen en los intervalos de confianza. Denme un momento nomás, chicos. Ya, sí se está grabando, ¿verdad? Sí, Sí, sí está grabando. Sí, para que quede registrado. Bueno, chicos, entonces vamos con el primer tema, así rapidito, yo espero yo que lo quiera explicar de forma lo más rápido posible, y es lo que son variables aleatorias, o bueno, variables aleatorias. Bueno, ¿qué es una variable aleatoria? Es algo, bueno, pues, o sea, es una variable que, bueno, pues puede tomar cualquier valor en sí. Definimos normalmente en estadística como variables aleatorias con la notación X, y normalmente suele ser mayúscula. Ya, le voy a poner aquí un poquito. Esta X suele ser una variable aleatoria que puede ser de dos tipos, ¿ya? Las variables aleatorias pueden ser de dos tipos y dependiendo del tipo que sea, vamos a tener que hacer un análisis distinto. Y bueno, pues vamos a tener en cuenta que pueden ser discretas o también pueden ser, voy a poner acá, continuas. Su diferencia radica en la naturaleza de este tipo de variables. ¿Cómo yo identifico una variable discreta? Bueno, pues hay distintas formas de saber cuándo es una variable discreta y cuándo es una variable continua. Generalmente, yo la definición en lo personal que suelo decir para una variable discreta y una variable continua, bueno, esos son los dos tipos de variables aleatorias. O sea, como son valores que es una variable que puede tomar cualquier número, ¿ya? Y estos números van a, bueno, pues suelen seguir una distribución que ya lo vamos a ver con la distribución estadística. Pero concepto básico. Discretas y continuas. ¿Cuál es la diferencia en que de una variable aleatoria discreta? Normalmente las variables aleatorias discretas son aquellas que suelen tomar, muchos le dicen que suelen tomar números enteros de, o sea, valores enteros, ¿ya? Muchos dirán que, bueno, pues esto se lo relaciona con valores enteros, pero yo lo suelo llamar más que nada como algo incompleto. ¿A qué me refiero con el que esto está un poco incompleto? ¿Por qué? Porque en realidad lo que quiere decir es que la variable aleatoria suele tomar un número finito de números.
o bueno, un número finito de valores sería. Suele tomar un número finito de valores, como por ejemplo, los valores enteros es un ejemplo. Por ejemplo, solo puede tomar valor de cero, solo puede tomar valor de uno, valor de 2 y así sucesivamente, hasta un valor, bueno, pues suele variable x, ¿ya? Hasta un valor n, cualquiera, donde, bueno, pues en este caso n es, si es que lo asociamos con los enteros, suele pertenecer a los números enteros. Puede ser positivo o negativo, pero bueno, pues, uy, no, qué fea esa z, déjenme ponerle un poquito más. ¿Ya? Pueden ser positivos o negativos, generalmente son positivos, ¿ya? Eso es la principales características de una variable aleatoria discreta. En las variables aleatorias, las variables aleatorias continuas, ¿cuál es la diferencia? La diferencia radica es que, bueno, pues lo que algún concepto que conocen es que, bueno, suele tomar valores reales. ¿Pero a qué me refiero con valores reales? Es decir, que pueden tomar infinitos. La definición ya completa que yo les suelo decir es que toman un número infinito de valores. ¿Cómo es un número infinito de valores? Bueno, pues ahora puede ser representado como un intervalo. Pueden tomar valores desde el cero hasta digamos, hasta el uno, ¿ya? Y entre entre el cero y uno hay un intervalo, hay un número infinito de valores. ¿Cuál puede ser? Puede ser el 0.110, el 0.0001, o si me voy un poquito acercándome al uno puede ser el 0.9999 y así sucesivamente. Y ojo que aquí adentro de este intervalo entre cero y uno, ¿cuántos valores existen? Hay infinitos valores. Lo mismo puede ser entre cero y 2, 2 y uno, y etcétera. Pero esa es la principal naturaleza de las variables continuas y las variables discretas. ¿Ya? Ya, eso es cómo se puede diferenciar una variable aleatoria. Y obviamente, como tienen distinta naturaleza, van a tener que tratarse de distinta manera. En otras palabras, todas las variables aleatorias tienen, bueno, pues una función de densidad o una distribución de probabilidad. Vamos a integrar este nuevo concepto que es, bueno, pues vamos a ponerle aquí distribución de probabilidad. ¿Qué es una distribución de probabilidad? Es bueno, pues se puede decir que es como una forma en la cual se distribuyen los valores aleatorios, o bueno, pues las variables aleatorias, y bueno, se tiene en cuenta la probabilidad en la que esa variable aleatoria tome un valor exacto, ¿ya? La probabilidad ya sabemos que es algo que bueno, pues la relación entre que un evento ocurra y bueno, pues la cardinalidad bueno, del número total de eventos, de forma, bueno, pues de forma básica, espero yo que, bueno, pues se conozca qué es la probabilidad, pero yo decir distribución de probabilidad es que estas variables van a seguir una distribución cuya probabilidad obedece a las reglas de esa distribución. ¿A qué me refiero con eso? Que la distribución de probabilidad se puede decir que es un tipo de función, ¿ya? Pero una función que va a determinar el comportamiento de la probabilidad de esa variable aleatoria, ¿ya? Generalmente, esa distribución de probabilidad tiene como resultado conocer la función de densidad, o sea, un elemento clave para nuestro estudio de estadística. Voy a poner aquí que se me fue, se me va. ¿Ya? Una función de densidad, bueno, pues la función de densidad es aquella función que determina, uy, disculpen. Es una función que determina básicamente cómo va a obedecer, bueno, pues cómo se va a comportar la probabilidad de una variable aleatoria. Y me dijo Simón, bueno, pues normalmente esa función de densidad viene estado representada por, bueno, pues la letra F y X, donde X suele ser la variable aleatoria.
Pero una característica principal de estas funciones de densidades es que, bueno, pues siempre va a ser mayores o iguales a cero. O sea, van a ser siempre positivos. Jamás van a ser negativos. Estas funciones de densidad nunca se van a definir en la parte negativa de la variable aleatoria. O sea, generalmente las variables aleatorias suelen ser positivas, ¿ya? Muy rara vez, en casos muy específicos, estas variables aleatorias suelen tomar valores negativos. Muy rara vez, aunque sí es posible, ¿ya? No hay alguna restricción, pero la probabilidad sí no puede ser negativa. Una cosa es el valor de la variable aleatoria y otra cosa es la probabilidad. Obviamente la probabilidad jamás no puede ser, ya sabemos que la probabilidad nunca pueden salir del intervalo entre cero y uno, es decir, nunca puede ser menor que cero y mayor a uno. Eso lo conocemos ya siempre, ¿verdad? Así que bueno, y va a depender de las variables aleatorias si son discretas. Va a depender, esta función de densidad bueno, tener en cuenta, se va a tomar en cuenta ciertas características. Dependiendo de si la variable aleatoria es discreta o es continua, esta función de densidad se puede observar de distintas maneras. Ya sabemos que básicamente la probabilidad de que, bueno, pues de que todos los eventos ocurran sería básicamente uno, ¿ya? Lo que estoy quiero decir es que la función de densidad en su totalidad como tal toma el valor de uno. Ahora quiero que observemos volvamos a ver la naturaleza. Las variables discretas, como ven, son valores finitos, o sea, un valor puntual, ¿verdad? Cero, uno, 2. Quedémonos con los positivos, enteros, ¿ya? Y las continuas suelen ser número finito de infinito de valores, o sea, suele ser cero, 0.5, 0.1, 0. Y así sucesivamente. Entre un intervalo se pueden definir infinitos valores. ¿Ya? Por la sola naturaleza de la variable discreta, lo que, bueno, pues a pesar de que yo tengo que hacer la función de densidad, para una variable discreta se va a definir de la siguiente manera. Si yo sumo, vamos a poner aquí para una variable discreta, para una variable aleatoria, la función de densidad. Si yo sumo todos los posibles valores de la función de densidad, perdón, sumo todos los posibles valores que me da la función de densidad cuando x, bueno, pues sabemos que x es una variable aleatoria. Vamos a ponerle aquí, si yo a la función de densidad sumo, o sea, hago una sumatoria de todos los valores de x que o sea, todos los valores que pueden tomar x, de la función de densidad, que recordemos que es una función de densidad que obedece a la probabilidad, o sea, la distribución de probabilidad. Antes de entrar en distribuciones específicas, vamos a tener en cuenta que esto va a ser igual a uno. Siempre me va a ser igual a uno. ¿Y por qué? Porque la variable aleatoria discreta, al ser una sumatoria, se quiere decir que la suma de todas esas probabilidades que, bueno, pues son de valores discretos, es decir, solo tiene un valor puntual, ¿ya? Por eso se hace sumatoria, porque estoy sumando todos esos valores puntuales que van a tomar esta variable y eso me va a dar como tal una probabilidad. O sea, la función de densidad como tal me da la probabilidad de que x tome un valor en específico, ¿ya? Y si yo sumo todos esos valores, o sea, con todos los x posibles, ¿ya? Para eso pongo aquí sumatoria en todos los x, o sea, para todo x, me va a dar como resultado igual a uno. Pero en la continua tengo que hacer algo distinto. Para una variable aleatoria continua, lo que yo tengo que hacer es que ya, como ya sé que son infinitos valores, recordemos que esta es una suma, bueno, es una sumatoria, eso ya lo tenemos que conocer de cursos anteriores, ¿ya? Pero una variable continua, y es una herramienta que también ya se supone que se tiene que conocer de cursos anteriores, es que, bueno, pues recordemos que hay una herramienta en el cálculo que me ayuda a determinar una suma infinita de una variable aleatoria, bueno, pues en este caso una variable aleatoria continua para yo encontrar básicamente la totalidad de la probabilidad de una función de densidad de una variable aleatoria continua. Lo que yo tengo que hacer es integrar la función de densidad, ¿ya? ¿Y dónde la integro? La integro desde el menos infinito, es decir, desde el último, bueno, se puede decir que el menos infinito se podría definir como el límite más bajo que puede tomar esa variable aleatoria hasta, bueno, pues el más infinito que sería como el máximo valor que, bueno, puede tomar ese valor, esa variable aleatoria, ¿ya? Y obviamente lo vamos a acompañar con un diferencial de x porque, bueno, pues por regla de la integral. Y esta integral desde menos infinito hasta más infinito,
No suelo poner el más, pero bueno, aquí lo voy a poner. Suele ser en este caso igual a uno. Así que dependiendo de qué tipo de variable aleatoria vamos a tener que hacer un proceso distinto. Para la discreta vamos a tener que sumar las valores de las probabilidades que me dé la función densidad. Y para la continua vamos a tener que integrar. Pero ojo, esto es solamente teórico, porque ya vamos a ver que ciertas distribuciones no es necesario hacer esta sumatoria. Bueno, la sumatoria es la más aplicable, pero principalmente la integral no. Quien haya visto la función de densidad de una distribución normal se dará cuenta que es una función horrible y por lo tanto no creo que sea conveniente que integremos una función así, pero ya lo vamos a observar. Ahora yo puedo calcular probabilidades. Como recordemos que, bueno, pues yo si quisiera calcular la probabilidad de que, por ejemplo, si yo sé que la probabilidad de que un valor X siga como tal, sea igual a un valor X en específico, va a ser igual a que, bueno, pues la función de densidad evaluada en ese valor X en específico. ¿Ya? Eso lo conocemos como tal. Y si yo quisiera, por ejemplo, conocer la probabilidad de que X sea, por ejemplo, menor o igual a un valor X en específico, vamos a tener que, bueno, pues hay que hacer la sumatoria, pero de hasta ese valor de X. ¿Ya? Pero bueno, todavía no lo voy a no lo voy a explicar todavía a detalle para no confundirlos. Y acá, bueno, pues habría que hacer algo similar, pero en este caso hay que definir los límites de integración. Sería desde un valor A hasta un valor B, ¿ya? Recordamos, función de probabilidad, en cuando es discreta se hacemos sumatoria, cuando es continua, integramos. O bueno, se hace como una integración como tal, para así decirlo, ¿ya? Entonces, bueno, pues para no voy a entrar en lo que es momento, porque, bueno, pues es algo que casi ni se evalúa. Sin embargo, ya en otra oportunidad tendremos la, ¿cómo que se llama? En otra oportunidad tendremos el momento para explicarlo, pero lo que sí quiero explicar es obviamente sobre la esperanza matemática, o bueno, la esperanza o la famosa media. Vamos a poner aquí, bueno, voy a poner aquí media, lo voy a poner de forma de texto. El media o valor promedio, ¿ya? La media, bueno, pues algunos dirán, bueno, pues es un promedio, pero se va a calcular de distintas maneras dependiendo si la variable es aleatoria o si es o si es discreta. Generalmente se le suele representar con el famoso E que significa la esperanza, E de X. ¿Ya? En la de una variable aleatoria discreta, bueno, pues simplemente sería calcular el promedio con la frecuencia. O sea, básicamente sería la frecuencia con la que ocurre esa variable que normalmente es la frecuencia por el valor de la variable aleatoria, haga una sumatoria y haga un promedio. Como es por la naturaleza que sea discreta, se puede calcular la media fácilmente. Sin embargo, para las variables aleatorias continuas, vamos a tener que hacer algo distinto. Para una variable aleatoria continua, vamos a poner aquí continua, vamos a tener en cuenta que, bueno, pues normalmente se suele representar por la letra mu, pero también, bueno, pues algunos lo llaman e de x, ¿ya? En donde vamos a hacer la integral desde menos infinito hasta infinito. ¿De qué? De la variable x, que es el valor de la variable aleatoria continua, ¿ya? Por la función de densidad f de x y un diferencial de x. O sea, simplemente la integral que ya teníamos, es como que le multiplicamos ahora esa función por x, ¿ya? La varianza va a ser un poquito distinta. Es algo difícil de demostrar. ¿Por qué? Porque la varianza, voy a poner aquí varianza para una variable aleatoria continua, que no la voy a demostrar porque no quiero enredar a nadie. Ahorita el chiste es que todo el mundo entienda algo de teoría y también, bueno, pues ya vamos a basar la práctica con intervalos de confianza. ¿Ya? Eh, la varianza, bueno, pues muchos lo conocen como este símbolo sigma al cuadrado. ¿Ya? Pero de manera formal, la varianza es como tal la esperanza de un error. ¿A qué me refiero de un error? Que es como la diferencia, el error cuadrático. No sé si algunos lo habrán escuchado. La esperanza de un error cuadrático. ¿Y cuál es ese error cuadrático? Que generalmente es el valor de x, o sea, un valor cualquiera de x, menos la
media de ese valor de x. Y esto lo elevo al cuadrado. Esto se conoce como una diferencia, se puede decir que es un error cuadrático, ¿ya? Porque es como una diferencia, o bueno, pues una desviación, lo puede decir, pero es una diferencia porque es una resta, y al final esa diferencia se suele elevar al cuadrado. Si nosotros nos ponemos a calcular y a demostrar, se darán cuenta que aquí lo que yo tengo es ¿cómo que se llama? Una esperanza de x cuadrado menos la esperanza de x, o sea, la varianza de x, y esto lo elevo al cuadrado. ¿Ya? Esto tiene una demostración algebraica que es algo larga, y obviamente no lo voy a hacer, pero bueno, pues quien lo quiera, le invito a demostrar este tipo de relación que, bueno, pues la verdad es que no es bonita demostrarla. Yo me acuerdo que cuando me tocó demostrarla era algo feo, ¿ya? Y bueno, pues esta esperanza, esto ya simplemente me doy cuenta. ¿Qué es esto? Esto que tengo acá es la media. Esta es la media, que ya la calculé previamente. Pero esto se traduce como un integral que está acá. Esta integral que tengo acá. Perdón, esta esperanza de x cuadrado, que es similar a la esperanza de x, como la que teníamos en la función de la media. Sin embargo, como ahora es x cuadrado, lo que yo voy a tener es que, bueno, pues esta esperanza de x cuadrado ya no va, ahora va a ser una integral desde el menos infinito hasta el infinito de x cuadrado multiplicando a la función de densidad y bueno, pues con su diferencial de x. ¿Ok? Preguntas con respecto a este temita de variables aleatorias. Solamente he explicado teoría, espero que no se me hayan perdido. Y solamente en este tema voy a hacer más teoría y voy a mencionar las distribuciones y ya bueno, pues vamos a ver cómo se aplica en los intervalos de confianza. Porque por cuestión de tiempo no voy a explicar cada una de las distribuciones. Sí, creo que es un tema de primer parcial, o sea, creo que eso ya se vio en el primer parcial, así que bueno, no creo que se evalúe, al menos ahorita. Bueno, como veo que nadie tiene alguna pregunta, alguna duda, voy a seguir explicando algunas propiedades de la esperanza. Lo voy a poner acá. Vamos a poner aquí, vamos a poner propiedades de la esperanza. O sea, propiedades de la media, se pueden en otras palabras. De la esperanza. Y, bueno, chicos, no pierdan. Ay, otra vez como suelo botar las cosas, pero bueno, no importa, sigamos. Ya. ¿Cómo son las propiedades de la esperanza? Primera propiedad, la esperanza de un valor constante suele ser el mismo constante, así que tenemos una primera propiedad, ¿ya? Otra propiedad, la esperanza de un valor constante multiplicando la variable aleatoria es simplemente el valor constante que está a multiplicar a la esperanza de la variable aleatoria, ¿ya? Otra propiedad, si sabemos que la variable aleatoria es mayor que cero, o sea, es positivo, entonces, de ley, la esperanza siempre va a ser mayor que cero. O sea, eso es algo muy obvio, ¿ya? ¿Ya? Con esperanza infinita y una C constante, o sea, suelen ser constantes, ¿ya? Esa C. Y acá tenemos la esperanza de dos variables aleatorias, vamos a decir que X más Y, y normalmente esto suele ser lineales, o sea, compré una propiedad que se llama linealidad, y esto es igual a la esperanza de X más la esperanza de Y. Estas son las propiedades principales de la esperanza, o sea, de la media. Ahora vamos a tener otras propiedades, que va a ser la varianza. Vamos a poner aquí propiedades de la varianza. Pues esos son los dos elementos principales en la estadística, la media y la varianza.
¿Cuáles son las propiedades de la varianza? Bueno, pues vamos con la primera, que es la varianza de una variable aleatoria. Vamos a anotarla por var. La varianza de x de una variable aleatoria suele ser obviamente mayor o igual que a cero. Y esto tiene sentido. ¿Por qué? Porque si se darán cuenta, la varianza, ¿cómo la calculamos? O bueno, pues aquí tenemos la notación de la varianza. Y si se darán cuenta que es un valor, es una diferencia, ¿verdad? Sin embargo, está elevado al cuadrado. Así que siempre el valor de la varianza siempre va a ser positivo. O sea, si me sale una varianza que es negativa, así hay algo que tienen que revisar. Algún cálculo, y no es cuestión de cálculo, es cuestión de álgebra nomás. Porque si se darán cuenta, es el cuadrado de una diferencia. Por el simple hecho que esté elevado al cuadrado, todo número elevado al cuadrado siempre me va a dar positivo. Jamás va a darme un número negativo. Imposible. Así que bueno, pues primera regla, que la varianza tiene que ser igual a mayor o igual que cero. ¿Ya? Segunda propiedad, que la varianza de un valor constante va a ser siempre igual a cero. O sea, si es un valor constante, obviamente no va a variar, o sea, no va a tener ni una variabilidad como tal. ¿Ya? Tercera propiedad, cuando la varianza de un valor constante que multiplica una variable aleatoria, en este caso va a ser igual a que yo saque esa constante, pero esa constante va a salir como elevada al cuadrado y se va a multiplicar por la varianza de esa misma variable aleatoria. ¿Ya? Ahora, otra propiedad, la varianza de una suma de una variable aleatoria más un valor constante. En este caso, simplemente va a ser la varianza del valor de la variable aleatoria. Porque ya sabemos que la varianza de un valor constante va a ser igual a, a cero. De un valor constante, perdón. La varianza solamente sería la varianza de una variable aleatoria. Se considera solamente eso. Y finalmente, ¿ya? Aquí hay algo muy interesante. La varianza de la suma entre dos variables aleatorias, digamos x más y, siempre va a ser diferente a que yo tenga la varianza de x más la varianza de y. Pero aquí hay que poner una condicional, salvo el caso de independencia. ¿Qué quiere decir eso? Que si x y y son variables aleatorias independientes, esto va a dejar de aplicarse, o sea, va a ser cierto. Independencia, la voy a poner. ¿Ya? Es la única manera para que esto sea cierto. Pero sin embargo, no se cumple en la varianza este tipo de linealidad. ¿Ya? Hasta aquí, pregunta. Pregunta, chicos, con respecto a este tema introductorio de variables aleatorias. Mira, acabo como que medio crear un formulario, así que bueno, pues si quieren le toman una captura para recordarlo. Más sencillo. Ya. Con respecto a las distribuciones, eso es algo que se evalúa. A ver, aclárenme una duda. Las distribuciones de las variables aleatorias, como es la uniforme, la binomial, la normal, tanto de continuas como discretas, ¿se las dio en el primer parcial o tengo que mencionarlas aquí? O no se han evaluado. A ver, ¿quiénes están me imagino que están algunos cursos de estadística. Ya lo vimos en el primer parcial, por ahí dicen. Así que bueno, pues es que si ese es el caso, yo ya no voy a tomar este tema. O sea, simplemente estoy recordando aquí para poder ya a ir a los temas que nos competen. Dice, el primer parcial por ahí dice, entonces obviamente no voy a explicar algo que ya ha dado los profesores, o bueno, que no se va a evaluar. Pero bueno, pues algunos sí van a ser importantes que recuerden las distribuciones, si por ahí tienen las distribuciones de las variables continuas y discretas.
Por ejemplo, la discreta tenemos Bernoulli, Poisson, tenemos también la variable de binomial, binomial negativa, geométrica, y las continuas tenemos la normal. Si no me equivoco, también la exponencial, sí, la exponencial. Tenemos la binomial, la normal binomial, o sea, la relación entre esas dos, etcétera. También tenemos, si no me equivoco, la beta, la gamma, ¿ya? Y también, si no me recuerdo, es un chi cuadrado, ¿ok? Y finalmente, vamos a tener que conocer, antes de pasar al otro tema, algo muy puntual. Espérense un ratito. Ya. Ahora bueno, abramos una nueva página y voy a explicar algo muy puntual y rápido, que, bueno, pues algunos los estaban pidiendo, y son las distribuciones conjuntas, que no hay que tenerle miedo, porque la verdad, dudo, porque no suelen ser tan difíciles, simplemente que suelen lucir feo, que es distinto. Bueno, las distribuciones conjuntas, en este caso, van a aplicarse para dos tipos, o sea, para dos variables aleatorias, ¿ya? Por ejemplo, ahora vamos a tener, digamos, que una variable aleatoria X y también una variable aleatoria Y, ¿ya? Y obviamente, como son conjuntas, quiere decir que comparten una misma función de densidad, es decir, vamos a tener una función de densidad de dos variables, X, Y, ¿ya? Parece que se me acaba de apagar la... otra. Ya, ok. Ya, entonces, algunas propiedades se van a repetir en las funciones conjuntas. Tenemos estas variables aleatorias. Y bueno, pues va a depender también de la naturaleza de las mismas variables. Pero lo que siempre se va a cumplir es que, bueno, pues esta función de dos variables siempre va a ser mayor o igual a cero, o sea, siempre va a ser positiva. Si es continua, perdón, vamos con el primer caso, si es discreta, en este caso, como es una, o sea, son dos variables aleatorias, lo que yo tengo que hacer es una doble sumatoria. ¿De qué? De la función de densidad. Si yo sumo todos los valores de X y todos los valores de Y, de los valores así mismo, de los valores que pueden tomar estas variables aleatorias, me va a dar como resultado, porque son función de probabilidad, uno. Y si es continua, lo que yo voy a hacer es, bueno, pues ahora voy a hacer una doble integral, porque ya sabemos que para las funciones continuas lo que yo tengo que es integrar. Y todos los valores de X y todos los valores de Y posibles. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos lo que es una función, una variable aleatoria, ¿ya? Una función de densidad. La función de densidad suele ser, bueno, pues, una función de densidad de dos variables aleatorias suele ser una probabilidad de cuando X toma un cierto valor X en específico y cuando Y también toma un valor Y en específico. ¿Ok? Y dependiendo si, y va a depender si es que nos piden un valor de tal punto a tal punto, dependiendo de la variable. ¿Ok? Ya, ahora vamos a entender lo que son los marginales. Los marginales, como dice la palabra, marginan, o sea, expulsan, no pueden decir que excluyen. ¿A qué me refiero cuando yo digo marginales? Me refiero a que solamente, bueno, pues vamos a marginar un solo valor, o me refiero a una sola variable. Primero vamos a hacer en el caso de las discretas, ¿ya? Va a depender, como ya sé que X y Y son variables aleatorias, ¿ya?
la función f, que es la función de densidad, que es una función de densidad continua. ¿Y cómo yo sé cuáles son los marginales? Bueno, pues, por ejemplo, si yo hago la función, el marginal de x, que se denota como la función f de x, esto es igual a que yo coja la función de densidad y le sume todos los valores, pero de y. Es decir, todos los valores de la probabilidad de la que y puede, o sea, todos los valores de la de probabilidad en las cuales y toma cierto, bueno, todos los valores que tengamos en el ejemplo, ¿ya? Por eso se llama marginal, porque solamente excluimos una variable. Y bueno, pues hacemos la sumatoria de todos los posibles y, ¿ya? De la función de densidad. Es decir, solamente le damos valores a y. Y finalmente, pues, si hablamos un marginal ahora de y, va a ser al revés, va a ser la sumatoria de la función de densidad de, ahora todos solamente los valores de x, ¿ya? Lo mismo va a ser para el caso de las continuas. Algo muy similar va a ser para el caso de las continuas. Solamente que en este caso, el marginal de x suele ser una integral de la función de densidad, que es de dos variables, pero con los valores de x, perdón, con los valores de y el marginal de y es una integral de la misma función de densidad, pero con los valores. Ah, perdón, como aquí estamos hablando de valores de y, aquí en la integral tengo que hacer un diferencial de y. Y acá tengo que hacer un diferencial de x porque son con los variables de x. Ajá, aquí me olvidé. Y acá no me hicieron, aquí no me olvidé, ahora que lo pienso, un elemento muy importante. Solamente que ni, no, ni en el material se menciona. Y es que aquí lo que me faltó es el diferencial de y de x. Un elemento básico que es, bueno, pues suele venir del cálculo vectorial, ¿ya? Aunque sabemos que esto es como un diferencial de área y bueno, pues eso tiene una explicación matemática. Puede ser de X o de Y, da lo mismo. Lo voy a poner como en este orden, pero bueno, pues da lo mismo dependiendo de cuál integren. De hecho, coincide con la integral. La de adentro de Y, obviamente los valores de y finalmente de X, que es la afuera, la integral de afuera, coincide con los valores de X. ¿Ok? Esto me olvidé este elemento me olvidé y nadie me corrigió. ¿Qué pasó ahí? Bueno, no importa, chicos. Ahora sí. Entonces, tenemos ahora lo que es los marginales, la función de las distribuciones conjuntas y bueno, pues también podemos encontrar condicionales. ¿A qué me refiero condicionales? Bueno, pues a condicionar la probabilidad. Vamos a poner aquí condicionales. ¿Y qué se refiere con condicionar la probabilidad? Quiere decir, ¿cuál es la probabilidad de que un evento ocurra dado que ya ocurrió un evento? Por ejemplo, yo ya sé que f de x y es una distribución, vamos a usar la distribución conjunta, la distribución de probabilidad que ya hemos visto acá, ¿ok? Y bueno, pues vamos a encontrar las condiciones que, bueno, pues vamos a encontrar la función de probabilidad de la variable y, dado que x, que es la otra variable la otra variable aleatoria. ¿Qué quiere decir esto? Que yo quiero encontrar la probabilidad de que Y ocurra, dado que ya ocurrió este valor de X. Y como ya sabemos que algunos recordarán un teorema, o bueno, pues una fórmula, una expresión de una condicional, es que, bueno, esto va a ser a que, bueno, pues la probabilidad de que, bueno, en este caso sería la función de densidad completa, pero se va a dividir por la condición. ¿Y cuál es la condición? De que ya ocurrió ese valor de X, esta función de X. ¿Ya? Y obviamente esta marginal, o bueno, pues esta probabilidad de que ocurra X tiene que ser mayor que cero. ¿Ya? No puede ser cero porque, bueno, pues estamos dividiendo y obviamente una división por cero no existe. Al revés también ocurre. ¿Qué va a pasar? Con una distribución condicionada en donde, bueno, pues tenemos la función donde X, ¿cuál es la probabilidad de que X ocurra dado que ya ocurrió Y? En este caso sería lo mismo, o sea, cojo la función de densidad de X, Y
y la voy a dividir por la condición. ¿Cuál es la condición? De que ocurra Y. ¿Ok? Y esto sería que obviamente la función, la f de y tiene que ser mayor que cero. Resumen, las distribuciones conjuntas, perdón, se suelen trabajar en funciones donde tienen abarca dos variables aleatorias. Dependiendo si son discretas o continuas, se van a tener que sumar, hacer sumatoria, o si van a hacer, vamos a tener que integrar. Los marginales es la forma de excluir una, o bueno, pues aislar una variable de estas distribuciones conjuntas. Para las discretas, bueno, pues se hace una sumatoria con respecto a la variable que estoy marginando, ¿ya? O sea, y obviamente, por ejemplo, pues aquí tenemos f de x, sumatoria, pero con los valores de y, y acá tenemos f de y, pero sumatoria con los f de x. Y conjuntas, bueno, pues lo mismo, pero como son, perdón, continuas, lo mismo, pero ahora lo hacemos con las integrales, ¿ya? Estos son los marginales, quiere decir excluimos una variable y encontramos su función de densidad de una sola, o sea, de una sola de ellas. Las condicionales, o bueno, las probabilidades condicionadas, distribuciones conjuntas condicionales, es simplemente la división entre la distribución conjunta normal menos la condición, que esto obviamente ya lo vimos acá, que es marginal, ¿ya? Así que bueno, pues si yo tengo la función de densidad, puedo calcular tanto los marginales y después puedo hacer incluso condicionales, ¿ok? Por cuestión de tiempo no lo voy obviamente no lo voy a profundizar aunque me encantaría, la verdad, sí me encantaría profundizarlo, porque vamos a ver el tema ya mismo que todo el mundo está esperando, que es intervalo de confianza. Otro temita más, antes de pasar a ese tema, la independencia. ¿Cuál es la propiedad de independencia en la distribución conjunta? Bueno, esta propiedad se cumple que, bueno, pues la función de densidad de estas dos variables aleatorias es simplemente la multiplicación de la variable la marginal de x por el marginal de y. Es decir, si yo sé que estas dos variables aleatorias son independientes una de la otra, simplemente puedo multiplicar sus marginales y básicamente ya tendría mi función de densidad. Profesor, ¿cuándo sabemos cuándo usar doble sumatoria marginal además de distribuciones conjuntas? Bueno, sabemos cuándo usar doble sumatoria marginal y además en distribuciones conjuntas. ¿Cómo tú sabes? Primero que nada, tienes que saber qué tipo de variable, qué tipo de variable es. Pues. Si es discreta o continua, ¿ya? Identificar, por ejemplo, qué sé yo, X representa el número de niños en un salón y Y el número de niñas en otro salón. Te dicen que la función de densidad es una función de densidad conjunta, es bueno, pues te dan una función de obviamente de dos variables, ¿ya? Pero digamos que te van a pedir digamos que cuál sería la probabilidad de que haya X niños en este salón, digamos. O sea, X toma un valor como tal. Ahí tienes que hacer los marginales, dependiendo si te pide la variable X, la variable Y o la variable, o bueno, pues dependiendo si es continua o discreta. Cualquiera de estos tres tipos de marginales tienes que usar, ¿ya? Y cuando tú haces doble sumatoria, cuando te piden, cuando X igual a tal, o sea, la cantidad de niños es tal, y Y, la cantidad de niñas es tal. ¿Cuál es la probabilidad de que la cantidad de niños es tal y que la probabilidad de niñas sea tal? ¿Ya? Eso es cuando vas a hacer una doble sumatoria en discretas, ¿ya? Y si es continua, hace lo mismo, pero con integrales. Ahora, condicionales, bueno, pues es lo que ya expliqué. Dado un evento ya ocurrió, o sea, que X sea, por ejemplo, cuánta es la probabilidad de encontrar una cantidad de niñas, dado que se sabe que X igual a, bueno, una cantidad de niños es igual a, qué sé yo, 12, ¿ya? Y viceversa, ¿ok? Eso es lo más importante. Yo creo que lo que más pueden patelar es cuando, identificar cuándo usamos esto, porque eso es lo que me he dado cuenta que es la principal dificultad estadística. ¿Cuándo usar esto? Ya. Espero haberte ayudado, pero bueno, pues sigamos. Y bueno, pues dos últimas cositas más que quiero explicar que no sé si ya las puedo. Si alcanzo a explicar, creo que sí alcanzo. ¿Ya? Esperanza, o sea, la media. Ya, está bien una cosita nomás.
Ya, ¿cómo yo explico la esperanza? Bueno, pues va a depender. Si es discreta, suele ser la esperanza de estas dos variables aleatorias. Es simplemente la doble sumatoria de la multiplicación de x, la variable aleatoria x, por la variable aleatoria y, por la función de distribución conjunta. Y bueno, para todos los valores de x y para todos los valores de y. Eso en el caso discreto. En el caso continuo, ya se le imaginan que la esperanza de x y y va a ser igual a a una doble integral de, bueno, pues de x y multiplicado por f x y. Y aquí le vamos a poner diferencial de x y diferencial de y. En este caso va a ser los valores de x y acá en este caso va a ser los valores de y. ¿Ya? Aplicando todo lo que se aprendió de dobles integrales en cálculo. ¿Ya? Que es algo que se supone que ya se tiene que conocer. Pero yo que sí. Si no, bueno, pues se lo recomiendo repasar. Eh, bueno, pues también podemos mezclar esta esperanza con la condicionada y vamos a tener la esperanza condicionada. ¿Ya? ¿Cuál es la esperanza condicionada? Bueno, si es discreto, por ejemplo, x, dado que y ya tiene un valor en específico y. En esto, si es discreto, simplemente se hace la sumatoria de x por la función condicionada, o sea, la función condicionada que ya hemos calculado antes, o bueno, que ya la hemos visto antes, de todos los valores x. Y luego voy a usar este ejemplo en específico. Eso en el caso discreto. En el caso continuo es algo muy similar, solamente que sería ahora una integral de x de la variable x con la función condicionada. Y obviamente, y claro, aplica también en viceversa. Si y toma un valor, dado que x toma un cierto valor, ¿ya? También aplica. Y finalmente la covariancia y la correlación, se podría decir. Ya, déjame poner aquí correlación. Vamos a llamarle aquí la covarianza. ¿Qué es la covarianza? Es simplemente la variabilidad que existe entre ambas, ¿ya? Generalmente se suele representar de esta manera, la esperanza de la variación de x, de un valor x, menos la media de ese valor de x, y la valor de y menos la media de ese valor de y se suele representar como la doble sumatoria de x, y, ¿de qué cosa? De esa misma variación, x menos mu sub x por y menos mu sub y finalmente f de x, y. O sea, la función de densidad. ¿Ya? Y la correlación que existe es si yo conozco las varianzas de cada una de ellas. Esto no se suele evaluar mucho, pero bueno, pues solamente la estoy mencionando aquí. La correlación entre x y y es igual a la varianza, o sea, la covarianza que existe entre x y y, dividido a la varianza de x por la varianza de y. Y hasta aquí llegan variables aleatorias para este curso. ¿Alguna pregunta con respecto a algo que no haya quedado claro? Porque ya voy a pasar a intervalos de confianza y prueba de hipótesis. Bueno, espero yo que haya quedado claro esta parte, esta primera parte, que es
Bueno, espero yo que ya no hay nada más por cubrir. Y bueno, pues vamos a la segunda parte de este repaso que, bueno, pues se viene lo interesante. Vamos a saber qué es un intervalo de confianza. Y creo que es un concepto que tal vez lo tenga un poco confundido, pero voy a tratar que aquí se explique lo más, lo más claro posible. Así que bueno, pues vamos a conocer qué es un intervalo de confianza. Ahí déjame ver. Vamos a poner aquí intervalos de confianza. O también me gusta llamarlo como estimación intervalar. Es lo mismo, ¿ya? No sé si a ustedes les hayan dado, también les tengan que dar estimación puntual, lo cual va a ser un poquito más largo, pero la mayoría votó por intervalos de confianza, así que vamos con la estimación intervalar. Listo. Ya. ¿Qué es una estimación una intervalar? A comparación de la estimación puntual, la estimación como tal es que, como dice la palabra, trato de estimar o trato de acercarme a un valor real. Ejemplo, si yo cojo datos de una muestra, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo una población en todo el país, digamos que la población va a ser toda la población de cantidad ecuatoriana, pero yo no puedo ponerme a recoger los datos de casi de todo, absolutamente todos los ecuatorianos, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo suelo hacer? Yo suelo muestrear, bueno, agarrar muestras, ¿ya? Puedo agarrar una muestra en tal parte, agarro otra muestra, y obviamente esa muestra va a tener tanto varianza, vamos a tener aquí, en la población, o bueno, pues, en una población vamos a tener algo que se denomina como la media, que es lo que solemos denotar como mu. Y la varianza, o sea, una variabilidad, cómo nosotros medimos la variabilidad de una población, o bueno, pues de una cierta cantidad de datos, lo hacemos con la varianza, que normalmente se estima de esta manera, ¿ya? Pero obviamente en muchos casos es muy difícil coger datos de toda una población. Lo que yo puedo hacer es a sacar una muestra. Para una muestra, esta media se suele representar como X barrita, que es una media muestral, y la varianza se suele representar como S al cuadrado, que es una varianza muestral, ¿ya? Generalmente se busca que esto ayude a estimar el valor de esto, y esto también ayuda a estimar el valor de esto. De forma puntual es simple, o sea, de forma puntual lo que yo hago es aplicar unos métodos matemáticos que me pueden, bueno, pues a inferir si es que existe un sesgo, ¿ya? Un parámetro. Recordemos que esto también tiene parámetros, ¿ya? Y bueno, pues normalmente estos se suelen denominar como estimadores, ¿verdad? ¿Qué propiedad de un estimador hay? Vamos a conocer como que teta es un parámetro. Bueno, algunos ya lo conocen que teta es un parámetro, ¿ya? Y suele ser un parámetro de una población. Es un parámetro de una población, ¿ya? Puede ser varianza, puede ser muestra, media, lo que sea, ¿ya? Y le vamos a llamar que este teta con sombrito, vamos a hacer un parámetro, pero este parámetro va a ser de una muestra, ¿ya? Normalmente, si esto es un estimador, es decir, si yo tengo un estimador teta barrita o teta sombrerito, le vamos a llamar, ¿ya? Como yo sé que es un estimador insesgado, es decir, que no tiene mucho, es muy acercado a al valor real. Recordemos que el sesgo es como básicamente un error que existe al momento de tomar los datos. O sea, como, se podría decir que es como un tipo
Mm, como un tipo de... Se parece que... Sí, se podría decir que es un error, pero digamos que es como que yo estoy obviando ciertos datos, o sea, no estoy considerando ciertas cosas, ¿ya? Pero un estimador cuando es insesgado, la esperanza de ese mismo parámetro suele ser igual al parámetro como tal, o sea, al parámetro teta. Es decir, la esperanza del parámetro de una muestra es igual al parámetro de la población. Esto se llama estimador insesgado. A decir, no tiene un sesgo, ¿ya? Pero sí lo puedo calcular. Puedo calcular el sesgo de un estimador. ¿Cómo lo calculo? Que bueno, pues vamos, quiero calcular el sesgo del, del teta sombrerito. Esto va a ser igual a la esperanza de este teta sombrerito, o sea, de este estimador, menos el parámetro como tal. Y obvio, si yo sé que el estimador es sesgado, me está diciendo que la esperanza del estimador muestral es igual al parámetro como tal, lo cual que esto como tal me daría teta, y teta menos teta me da cero, por lo tanto el sesgo es cero, ¿ok? Eso ya es algo que tiene que conocer básico. Ahora, otro que ya he mencionado que es muy similar de la varianza es el error cuadrático medio. O también algunos lo conocen como error, no, sí, error cuadrático medio. O MCM, algunos lo conocen. O ESM, ¿ya? Esto, el error cuadrático medio del estimador, yo lo calculo, que es igual a la esperanza, ¿de qué? A la esperanza de la diferencia entre el estimador que estoy, o sea, del estimador muestral, digamos, menos el parámetro de la población al cuadrado. Y esto por propiedad de varianza, bueno, pues ya me doy cuenta que esto es la varianza del estimador, bueno, pues del teta sombrerito, más el sesgo, ustedes lo hacen, me va a hacer que esto es igual, más el sesgo de teta sombrerito elevado al cuadrado. ¿Ya? ¿Ok? Estas son las propiedades de un estimador puntual. ¿Ya? Sin embargo, esto solamente para tenerlo en cuenta para nuestra estimación intervalada. ¿Ya? Que lo voy a explicar con intervalos de confianza. Y bueno, pues, ¿qué son intervalos de confianza? Esto es una introducción, así que creo que lo puedo hacer un poquito lo voy a dejar por aquí. ¿Ya? Y bueno, pues, ¿cómo yo hago, qué se refiere con intervalos de confianza? Un intervalo de confianza se puede decir que es el experto de que da entre dos valores que contienen ese mu, o bueno, pues ese valor, ese parámetro como tal, ¿ya? Se podría decir que es como un intervalo en el cual, bueno, pues se encuentra un parámetro, por ejemplo, aquí tenemos un límite inferior y acá tenemos un límite superior, ¿ok? Dentro de esos límites se va a encontrar un valor central, digamos que es una media, y es X barrita, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que una estimación intervalar conlleva a que, bueno, pues lo que yo espero estimar, o sea, el parámetro que yo busco estimar, esté dentro de un intervalo que, bueno, pues que tenga un cierto nivel de confianza. Recordemos que esto es como un prueba y error, o sea, la parte de la estadística que es inferencial, ¿ya? Y bueno, pues esto se denomina como estimativa, ¿ya? Y esta variación, bueno, pues entre esta estimativa,
vamos a llamar estimativa. Si se dan cuenta que está entre más o menos un límite, menos un límite inferior y más un límite superior. Eso se denomina como margen de error. ¿Ok? Entonces, esta estimativa es un estimador puntual. Pero si le añadimos el margen de error, todo eso se convierte en una estimación intervalar. Y dependiendo del caso, vamos a tener que usar, bueno, pues vamos a tener que ver cuál es qué tipo de prueba vamos a usar en el problema. ¿Ya? Normalmente se vamos a hacer, ¿cuál es el primer caso? Una estimación intervalar o un intervalo de confianza para una media muestral y una varianza muestral. Es decir, un intervalo de confianza para una media perdón, una media poblacional, mu, y una varianza poblacional, sigma. ¿Ya? Para este caso, lo que yo tengo que hacer es estandarizar. ¿Ya? Es decir, que se pueden seguir una cierta distribución. Pero obviamente, ¿cómo yo sé que esto sigue una cierta distribución? Casi todos los procesos que vamos a ver de los problemas suelen seguir una distribución normal. ¿A qué me refiero con normal? Que bueno, pues siguen una campana de Gauss, generalmente. Pero ya vamos a ver cuándo no lo siguen, que si es el caso de que hay veces que no lo siguen. ¿Cuál es la campana de Gauss? Este es bueno, para algunos lo conocen como yo lo conozco como la campana de Gauss, algunos lo han de conocer como, bueno, pues la distribución normal. ¿Ok? En este caso, tenemos lo que es la media poblacional, ¿verdad? Y bueno, pues digamos que aquí la media poblacional es cero. En una normal estándar, la media suele ser cero y la varianza suele ser uno, ¿verdad? Menos uno, perdón, aquí no es menos uno, me bugué. Aquí es uno, aquí es dos y digamos que aquí es tres. Aquí es menos uno, aquí menos dos y aquí menos tres. Un intervalo de confianza, en este caso, para una media poblacional y una varianza poblacional, normalmente siguen una distribución normal, ¿ok? Y dependiendo de un intervalo de confianza es que va a estar entre un valor a otro. ¿Qué me refiero? Si yo quiero estimar de forma intervalar la media, lo que yo voy a tener que tener en cuenta es que, bueno, ¿en qué intervalo de valores va a estar? ¿A qué me refiero? Que bueno, pues si tengo entre menos uno y uno, si se darán cuenta, aquí abarca una cierta cantidad de datos, ¿ya? Igual, digamos que aquí abarco el 68% de los datos, ¿ya? Generalmente ocurre así. Pero si nosotros comenzamos a abrirnos más, o sea, comenzamos a considerar más varianza, es decir, la varianza comienza a ser un poquito más grande, es decir, comenzamos a comenzar a considerar desde el menos 2 a 2, me daré cuenta que aquí en este caso consideraré ya el 95% de los datos. Y si yo básicamente comienzo a considerar hasta acá, hasta más o menos 3, voy a considerar el 99% de los datos. ¿Ok? Entonces, dependiendo de qué, eso se conoce como también nivel de confianza, ¿ya? Y dependiendo de la distribución, en este caso, para un intervalo de confianza, para una varianza, perdón, para una media poblacional y una varianza poblacional, generalmente sigue una distribución normal, así que por lo tanto podemos calcular un valor de z. Este valor de z se va a calcular por, bueno, pues un valor de la variable aleatoria x menos la media poblacional sobre sigma dividido para la raíz de n. Y si yo hago esto va a ser, este valor de z ahora va a ser una normal estándar con varianza cero, perdón, con media cero y varianza uno. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, en la práctica lo que vamos a tener que entonces una variable, una muestra n, bueno, un tamaño de población n, ¿ok? Donde, bueno, pues vamos a tener
una media y una varianza. ¿Ok? Y por lo tanto vamos a tener que considerar, dependiendo del ejercicio, qué datos tenemos. ¿Ok? Y qué nos piden calcular. Si nos piden calcular cuando x igual a tal valor o cuál es el tamaño de la muestra, que ya la vamos a ver este, en ciertos ejemplos. ¿Ok? Por lo tanto, pues aquí podemos comenzar a construir este intervalo de confianza. Pienso un ratito que se me movió algo. ¿Ya? Este intervalo de confianza, como ya le digo, dependiendo, si yo quiero estimar en este caso la media, me voy a poner un intervalo de confianza en donde quiero estimar la media, o sea, el promedio, de un nivel de significancia que es 1 menos alfa. ¿Ya? Perdón, no es un porcentaje de confianza. Entonces, este es el porcentaje de confianza. Y la significancia es alfa. Alfa es el nivel aquí me olvidé de definirlo. Alfa es el nivel de significancia. Y 1 menos alfa es el nivel de confianza. ¿Y se entiende? Mientras más nivel de confianza tengamos, más datos vamos a considerar y obviamente el intervalo de confianza va a ser, bueno, pues más confiable. Así que bueno, pues, ¿cómo se hace este intervalo de confianza? Si me daré cuenta, si yo me doy cuenta, la variable z, en este caso, la probabilidad de que z esté entre dos valores. ¿En cuál valores? Si yo sé que el nivel de este pedacito, digamos que abarco hasta la varianza 3, hasta la división estándar 3, ¿ya? Este pedacito suele ser, estos dos pedacitos suelen ser alfa, pero como son dos pedacitos, entonces este es alfa medios y alfa medios, ¿ok? Por lo tanto, aquí va a haber un margen de error, o sea, va a haber como algo que se va a excluir. Entonces me daré cuenta que z tiene que estar entre los valores, cuando z está justamente en alfa medios, negativo, en el límite inferior, más el límite superior va a ser cuando z va a ser de alfa medios positivo. Y esto va a ser simplemente 1 menos alfa, que es el nivel de confianza. Dependiendo si es 99, si es 95, y ya. Generalmente suele ser entre 95 y 99. ¿Ok? Y esto es lo que implica que el intervalo de confianza se va a construir de la siguiente manera. Va a ser la estimativa x menos el límite inferior. ¿Cuál es el límite inferior? El z cuando alfa es, bueno, pues es dividido para 2, este, por el margen de error. ¿Cuál es el margen de error? El margen de error no lo mencioné, pero es sigma sobre raíz de n. ¿Ya? Y la estimativa más z cuando alfa medios, z cuando es alfa medios, de sigma sobre raíz de n. Y finalmente, lo que yo tengo aquí es el intervalo de confianza para una media muestral y una media poblacional y una varianza poblacional. ¿Ok? Por lo tanto, esta es la idea de todo intervalo de confianza. Ya vamos a ver cuándo se aplica para las proporciones, para lo que es las varianzas, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero esta es la idea principal de un intervalo de confianza. Es decir, un intervalo de confianza es una estimativa, pero ya no solamente bajo un número, sino bajo un intervalo, en el cual yo tengo que considerar los extremos dependiendo de, bueno, pues de la distribución que siga mi variable. En este caso lo hemos hecho con una normal. Pero hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? Disculpe, Bien, este de aquí es más para sacar el intervalo de confianza de una media, supongo, ¿no? claro, es una media. Aquí estamos estimando la media. Tengo entendido que cuando se trata de la media utilizamos más lo que es el gráfico
de la normal, creo. Normal Ajá. acumulada. Cuando es Ya, una ok. media, es una media poblacional. ¿A qué me refiero que sea una media poblacional? Y es que se trata de una población, generalmente el tamaño suele ser grande, ¿ya? Y le voy a explicar un dato aquí. Cuando n suele ser mayor que 30, normalmente se suele seguir una distribución normal, ¿ya? La variable aleatoria, normalmente, ¿ya? Con media tal y varianza, desviación estándar tal. Pero si n es menor que 30, esa va a seguir otra distribución, que normalmente es la t-student, ¿ya? Que va a tener otros parámetros que todavía no lo he explicado, pero bueno, pues. Entonces, generalmente, como la población es grande, en ejercicios donde la n es mayor, n es mayor que 30, ¿ya? Como n es mayor que 30, entonces se sabe, se supone, o sea, es un supuesto de que la variable sigue una distribución normal, ¿ok? ¿Todo bien hasta ahí? Ahora, salvo que el ejercicio me lo diga. El ejercicio puede decir que tengo un n, qué sé yo, 20, pero me dice que los datos provienen de una distribución normal, entre comillas. O sea, todo dependerá del ejercicio. Todo esto es bien variable porque depende del ejercicio. ¿Ok? Chicos, denme un minuto. Un minuto. Bueno, 2 minutitos. Dice, a ver, ya volví. Dice, pero si sabemos que la desviación estándar es conocida, podemos usar la normal incluso si n es menor que 30. Si no te dice el ejercicio que bueno, pues, si n es menor que 30, lo que pasa es que si n es menor que 30 vas a tener que usar la otra distribución. Salvo que te diga el ejercicio que vienen los datos de una distribución normal, o sea, se distribuye normalmente. Pero si n es menor que 30, no puedes usar la normal, tienes que usar otro tipo de distribución. Si n es menor que 30, se va a necesitar otro tipo de intervalo de confianza. ¿Cuál es el otro tipo? Si n es menor que 30, lo voy a poner aquí. Si n es menor que 30, vamos a tener una otra variación. En este caso, cierto, tenemos dos parámetros conocidos. Aquí tenemos mu, o sea, la media poblacional es conocida, y sigma también es conocida. Me comí la O. Voy a ponerla de nuevo. Tenemos que la media es conocida y que sigma al cuadrado también es conocida. ¿Ya? Si n es menor que 30 y a eso le añadimos que n, perdón, y si a eso le añadimos que no conocemos sigma al cuadrado, o sea, es desconocida, o es desconocido el valor de sigma, vamos a tener otro tipo de intervalo de confianza. Ahora, como estamos, o cómo estimamos la media poblacional bajo un cierto nivel, un nivel de confianza. En este caso, la variación del intervalo es que ahora va a ser la estimativa, o sea, el X muestral, ¿ya? Menos, y aquí vamos a utilizar una distribución diferente.
Vamos a buscar una distribución T, que se llama la famosa distribución T-student de n-1 de n-1 grados de libertad de alfa medios de, en este caso ya sería lo mismo, solamente que en vez de sigma, ahora sería S, que es es la muestra de una muestra, ¿ya? Y bueno, pues obvio, de la estimativa más, bueno, pues aquí se vuelve un poquito predecible, que sería n-1 de alfa medios de S sobre raíz de n, ¿ya? Y para en este caso vamos a tener que, tenemos un distinto estadístico de prueba, o bueno, una variable t. Esta variable t va a darse como x menos mu sobre raíz de la desviación muestral, perdón, la varianza muestral sobre n, ¿ya? Donde sigue una distribución t-student de n-1. ¿Alguien dijo algo? ¿Alguien habló? O yo escuché mal, ¿ya? Ya, entonces tenemos estos primeros dos casos. Si tenemos una media conocida con una varianza desconocida, ambas conocidas, y tenemos que datos menor que 30. A ver, ¿quién habló? ¿Alguien habló? ¿Ya? No, o me estoy equivocando. Bueno. Voy a decir que nadie habló, pero bueno. Entonces, aquí tenemos una primera variación de los intervalos de confianza. Tenemos cuando sigma es conocida y cuando, bueno, yo no escucho a nadie, profe. Ay, bueno, perdón, chicos, capaz yo estoy el que está medio loco, quizás por la hora. Solo usted. Está bien, chicos, espero que así sea. Ya, entonces, aquí vamos a partir de estos dos tipos de intervalos de confianza, va a ver que van a irse relacionando el resto. ¿Ya? Se van a ir relacionando. ¿Ya? Entonces, normalmente las t-student, cuando n suele ser acercarse al número 30 se van a parecer a una normal. Porque las t-student suelen ser distribuciones así. Vamos a poner aquí así, muy empinadas. Digamos que cuando n es igual a 1, n es igual a 3 y así sucesivamente. Pero a medida que va aumentando el valor de n, se va pareciendo a la normal de Gauss. Eso es un ejemplo. ¿Ya? Por eso que cuando n es más justamente 30 o mayor o igual que 30 ya se considera como una z, o sea, ya se utilizaría el intervalo con ese de arriba. ¿Ya? Ahora, si, como tú dices, si tengo sigma desconocida, puedo usar el S, el valor muestral. Recordemos que este es la población y este es los estimadores muestrales, los parámetros poblacionales y los parámetros muestrales. ¿Ok? Eh, ya, en este caso, cuando n es suficientemente grande, o sea, el que escribimos acá arribita, ¿ya? Ahora sí, ahora lo que mencioné aquí es que, bueno, pues si ahora sí, sigma al cuadrado es desconocida y n es grande, o sea, n es mayor que 30, o sea, n es suficientemente grande, el intervalo de confianza ahora se convertiría en algo así. Sería la estimativa, varianza, menos z, o sea, sigo la distribución, z al cuadrado, pero ahora en vez de el valor, el sigma, el valor, la varianza poblacional, utilizo la varianza muestral, dividido por la raíz de n. Y así sucesivamente no hay mucha variación en esta parte. Más z alfa sobre el cuadrado de s raíz de n. ¿Ok? ¿Ya? Cuando es desconocida, pero n es menor que 30 cambia la distribución.
Si se dan cuenta, cuando la poblacional es desconocida, lo que ustedes hacen es simplemente que ya no usan el sigma poblacional, sino usa la muestral, ¿ya? O sea, es el S. Pero cuando es conocida, y va a depender también, la distribución va a depender del tamaño de los datos, que va a ser sigma desconocida o perdón, va a ser n menor que 30 o n mayor que 30. Si n es menor que 30, la distribución que se va a seguir en este margen de error va a ser t-student, y si n es mayor que 30, va a ser generalmente normal. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? Es momento de que hagan sus preguntas. ¿Por qué? Porque voy con los ejemplos. Preguntas, nadie, chicos. Bueno, como no hay ninguna pregunta, vamos con los ejemplos y ahora sí vamos a explicar cómo identificar en los ejercicios. Denme un ratito, voy a dejar de compartir para insertar el ejercicio. Un segundo, chicos. Déjenme ver cuál puedo usar. Voy a usar este. Y déjenme ver cuál otro puedo usar. Voy a insertar algunos ejemplos para que lo podamos ver en conjunto. Ya, vamos a hacer estos dos ejemplos rapiditos que los estaba poniendo en esta ayudante. Ya, vamos a hacer un ejemplo chiquitito, cortito, que puede salir. Dice, una máquina de paquetes de café con varianza igual a, bueno, pues 10 grados, 10 gramos al cuadrado, es una varianza. Gracias que estoy poniendo aquí una cosita. Ya, ahora sí. La máquina estaba regulada para llenar paquetes con una media de 500 gramos, más el fabricante desconfía que la máquina está desregulada y quiere estimar una nueva media, así, mu, una muestra de 25 paquetes que retornó a una media de 485 gramos, encuentre el intervalo de confianza de 95% para el verdadero valor de mu. En este caso, si se darán cuenta, vamos a ver, suponiendo que los datos provienen de una distribución normal, vamos a decir que, bueno, pues, como tenemos una media muestral, ¿verdad? Una varianza muestral, ¿verdad? Tenemos una varianza muestral. ¿Cuál sería la varianza muestral? La varianza muestral, en este caso, sería 100 gramos. Y obviamente, como sabemos que es 100 gramos, podemos calcular qué cosa. Sigma nomás. Tenemos sigma cuadrado que es 100 y bueno, pues sigma sería siempre 10 porque sería raíz de 100, 10. ¿Ok? ¿Qué tenemos? Tenemos también una media que, bueno, pues supuestamente la primera media tiene que ser igual a 500 gramos. Dijo que, bueno, pues se suponía que los paquetes, eso es lo que la máquina tiene que estar regulada. Pero el fabricante dijo que no, yo soy desconfiado y voy a tomar una muestra y quiero estimar una nueva media. O sea, quiero sacar estos 500 y quiero saber cuál es el valor de la nueva media.
Hizo una muestra de 25 paquetes. Retornó una media de 485, es decir, una media muestral, perdón. Perdón, acá era una varianza poblacional. Aquí tenemos una media muestral, que serían los 85, 485 gramos. ¿Ok? Y bueno, pues, ¿cómo? Yo sé que el intervalo de confianza tiene que ser del 95%, es decir, que el nivel de confianza tiene que ser de 0,95. Por lo tanto, ya sabemos que el nivel de significancia va a ser igual a 1 menos ese intervalo de confianza, que es 0,95, que esto es igual a 0,05. Por lo tanto, ese alfa es 0,05, que es el nivel de significancia. ¿Ok? Así que bueno, pues, si yo quiero armar mi intervalo de confianza al 95%, el intervalo de confianza de la nueva media mu al 95%, lo que yo voy a hacer es, bueno, pues, estimar, bueno, pues recordemos que aquí z, tengo que controlar z de alfa medios. ¿Y alfa medios qué es? Esto es igual a z de 0,05 sobre 2. Y esto es igual a z de 0,025. ¿Ok? Entonces, lo que yo tengo que hacer es que, bueno, mi intervalo de confianza va a ser la estimativa, que es la media poblacional, ¿ya? Menos z de 0,025, que se multiplica por la división de sigma, que es la media poblacional, perdón, la varianza poblacional, de n, que es la, ¿cómo que se llama? N es el tamaño de la muestra, y bueno, pues la estimativa más lo mismo, solamente que ahora se va a sumar. Sigma raíz de n. ¿Ok? Ahora, algo que que no mencioné, me olvidé de decirles, es que aquí yo tengo que hacer una suposición, que los datos provienen de una distribución normal. En este caso, que X, bueno, pues digamos que los datos es de una variable aleatoria X, ¿ya? Que X va a ser, en este caso, ¿qué sería? El peso de los paquetes. Sí, vamos a poner el peso de los paquetes, ¿ya? Como este es el peso de los paquetes, lo que yo tengo que hacer ahora es, bueno, pues como me dicen que es una media, aquí tengo una media, perdón, una media, digo, estoy con la media, una varianza poblacional, ¿ya? Aquí yo tengo que hacer una oposición, que este peso de los paquetes se supondría que sigue una distribución normal, ¿ya? Profe, ¿hasta qué hora será la clase? A lo mucho me queda hasta las 10, así que ahorita estoy tratando de explicar la mayor cantidad de ejercicios posible, ¿ya? Igualmente está grabado, así que bueno, pues no sé cuándo toca la lección, pero bueno, ahí estoy aquí haciendo repasos nomás. Ya con la normal, que bueno, pues va a tener una media mu, que es la que quiere estimar, y una cierta varianza. Digo, una cierta desviación estándar. Entonces, que bueno, pues simplemente tengo que reemplazar los datos. Si yo reemplazo los datos en este intervalo de confianza, hagan la prueba, para estimar mu, 0,95 lo voy a poner ahora en decimal, me quedaría que, bueno, pues reemplazo los datos ya los tengo aquí. Lo que me faltaría es encontrar este valor de z de 0,025, o sea, con probabilidad de 0,025. ¿Esto cómo lo hago? Lo encuentro en la tabla de la distribución normal. Si yo busco en la tabla de distribución normal, cuando la probabilidad es 0,025, ¿verdad? O sea, perdón, la probabilidad no es de 0,025, sería encontrar este valor de z. Déjenme ponerlo acá. Voy a poner un grafiquito por aquí. Pero fue una pregunta, 540 son media u x barrita. La 500 sería lo que se supondría. Mira, lo que pasa es que este 500 está aquí como para que tú te creas. Básicamente, este 500 es la media poblacional, o sea, te la están dando, ¿ya?
Sí, sí, ya voy a hacer ejercicio con las demás distrables con que esté con. Ay, cierto, no las puse aquí, ¿ya? Pero sí, o sea, lo que aquí hay una estrategia que voy a explicar. Pero bueno, este 500 está aquí porque dicen que es una media. Te están dando a conocer la media. Sin embargo, te dice que el fabricante desconfía. O sea, él no quiere hacerle caso a esta media. Él lo que él quiere es encontrar una nueva media. Y para eso va a usar obviamente la desviación estándar, perdón, la varianza poblacional. Pero lo que quiere es estimar, ¿ya? Con una muestra. Y cuando esta es una nueva media de mu, esta es una media muestra, es X barrita, ¿ya? ¿Ya? Entonces, bueno, pues ahora, ¿cómo yo encuentro este valor de z? Y aquí vamos a tener una estrategia. Recordemos que se supone que esto sigue una distribución normal, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí, ¿ya? Vamos a ponerle aquí la distribución normal, ¿ya? Recordemos que este valor de alfa es esto, o sea, aquí digamos que z es igual a, aquí es z de alfa medios, y acá es z menos z de alfa medios, ¿ya? Recordemos que, bueno, pues esto, en este caso, estos dos pedacitos tienen que en su conjunto valer, ¿qué cosa? 0,05. Por lo tanto, este es 0,025 y este es 0,025. Una estrategia que algunos no mencionan, o bueno, como algunos no tienen que verla, es que yo puedo mandar estos valores de z a un solo lado, ¿ya? ¿Cómo yo mando este valor de z a un solo lado? Bueno, pues si yo hago la sumatoria, o sea, si yo encuentro este valor de z, porque recordemos que todo esta probabilidad tiene que seguir, o sea, para que como tal tiene que estar ahí, lo que yo tengo que hacer aquí es que aquí tengo z de alfa, que es 0,05. Este sería el nivel de significancia. Esto es lo que yo tengo que buscar en la tabla, ¿ya? Entonces, básicamente, ¿cuál sería el valor? 7,025, el resto, ¿cuál sería? 0,95, ¿verdad? Y eso es lo que yo busco en la tabla. A ver, si alguien me confirma en la tabla, ¿cuánto van de ese valor? Cuando Z, déjenme buscar la tabla, es que no inserté la tabla. Tabla de la distribución normal. Estándar, obviamente. Déjenme ver. 0,95 queda por aquí. Deme un momento, chicos, deme un momento. Ah, ya la volvieron a grabar. 0,725. ¿A qué se refiere con n igual a 25? Aquí me están dando una. Así que valor sería. ¿Por qué 0,25? No es uno menos alfa medios. El tamaño de la muestra, por ahí dice. Sí, ya me acabo de dar cuenta que aquí me tiene error, efectivamente. Sí, sí, sí. Ya, tienen razón, tienen razón. Aquí cometí un error. Ya, aquí cometí un error. Que no puedo hacer esto. Yo me acordé que no puedo hacer esto. ¿Ya?
Y efectivamente, como dice aquí el compañero, gracias por la corrección, y es que lo que yo tengo que encontrar es esto, ¿verdad? Como yo quiero encontrar este z, por ejemplo, si digamos que quiero encontrar este z, lo de acá va a ser obviamente si considero también el espacio que está acá, solamente me falta encontrar este z. Solo mismo se les olvida el uno. No, yo no estoy viendo ni un formulario, le cuento. Yo estoy a lo que me acuerdo. No estoy viendo ni un formulario. Por eso que puedo cometer ese tipo de errores, porque yo no estoy viendo ni un formulario, sino es que eso lo tengo resuelto, pero no formulario como tal no tengo. ¿Ya? Entonces aquí es verdad. Lo que pasa es que si quiero encontrar este Z alfa medios, lo que yo tengo que considerar es que, bueno, pues, si Ah, solo los formularios están mal. Yo no sé, yo no sé los formularios de ahorita. Cuando yo vi la materia, y no soy profesor, yo soy un estudiante. Yo soy estudiante al igual que ustedes, chicos. Pero bueno, sigamos nomás. Ya, entonces si quiero encontrar este alfa medios, efectivamente, como dice el compañero, aquí lo que yo tenía que hacer es conocer o sea, el nivel, la probabilidad, o sea, cuál es la probabilidad que tiene que tener aquí para encontrar este z cuando 0,25. Recordemos que aquí es 0,025 y el resto, obviamente, ¿cuál será? Entonces restamos 1 menos 0,025. ¿Alguien me puede hacer esa resta? ¿Cuánto dio? ¿Cuánto de esa probabilidad? 0,97. Ya, y esa probabilidad es la que busco en la tabla. ¿Ya? Y si ustedes la buscan en la probabilidad en la tabla, que bueno, pues no sé si, déjenme ver si puedo poner la tabla aquí. A ver, voy a dejar de compartir, voy a poner la tabla aquí. Hasta el valor nomás que me hacía falta. Oye, de verdad que 2 horas a veces no alcanza para explicar. Ya, ya, ok. Ahora sí. Como calculé 0,975, esa es la probabilidad que busco en la tabla. Y lo que me doy cuenta es que, bueno, pues a ver, busquemos 0,975, que más o menos está por aquí. De hecho, es esto. Sin embargo, lo que algunos suelen decir es que, bueno, pues se escoge el que es menos, es menor al este. ¿Ya? No, no, perdón, no nos escogen este menos, no, no varía. Porque, perdón, es exactamente lo mismo, así que no me hagan caso, no me hagan caso, a veces me pongo mal. Entonces, efectivamente, si se darán cuenta, aquí tengo 1,9 y acá la otra parte decimal es 1,006. Por lo tanto, este valor de z es 1,96. Ya, ahora sí. Entonces, ahora sí ya puedo armar mi intervalo de confianza. Si yo reemplazo los datos, y los invito a que los hagan el cálculo ustedes, el intervalo de confianza va a ser igual a 481,08. Por cuestión de tiempo no le voy a poner a calcular y 488,92. Simplemente ya reemplazo los datos. N sería igual a 25 y el sigma ya lo tenemos, porque aquí me los dice. Porque son una muestra de 25 paquetes. ¿Ya? Y ahí estaría nuestro intervalo de confianza. Ahora sí, me, me había bugueado por un momento. Me dio un lapsus bruto, así que me disculpan nomás. Bueno, ahora sí, preguntas con respecto al ejercicio. Bueno, no hay preguntas. Yo espero que los haya entendido. Y bueno, pues vamos a el siguiente rapidito, que es algo similar. Por experiencia se sabe que el peso de un salmón de un determinado criadero sigue una distribución normal, con medida que varía cada estación más de la desviación estándar que siempre es igual a 0,3 libras. ¿Ya? Eso ratito. Ahí. ¿Ok? Si queremos estimar el peso medio de los peces de manera que la muestra estimativa sea diferente al verdadero valor de la media en un máximo de 0,10 libras, para más o para menos, con probabilidad igual a 0,9. ¿Cuál es el tamaño de la muestra necesaria?
En otras palabras, ¿cuál es el valor de n? Veamos. Me dan una desviación estándar. Me dan un valor. ¿Esto qué es? Este es prácticamente un margen de error, por así decirlo. Y me dan obviamente la probabilidad que es como el nivel de confianza. ¿Ya? Entonces, si yo anoto los datos, pienso un ratito, ya. Me dan una desviación estándar, ¿verdad? Que sería desviación estándar de 0,30. ¿Ok? Obviamente con esto ya puedo encontrar la varianza, que es el sigma cuadrado, que esto es igual a 0. ¿Cuánto me da esto? A ver, vamos a poner media varianza, más o menos con la velocidad que siempre esto es igual a 0,30 libres. A ver, espérense un ratito, chicos. Aquí hay un error de tipeo ahora que lo pienso. Bueno, me dan una... ¿Cuánto sería aquí el sigma cuadrado? Déjenme poner aquí. A ver, espera, que no tengo mi calculadora. Y ahora sí, disculparán. Sigma cuadrado, esto me da 0,09. ¿Ok? Así que ya, bueno, pues me dan la desviación estándar. Y bueno, pues puedo calcular el tamaño, esto es un sigma poblacional, es decir, que me dan una cierta población de salmones en este caso. ¿Ok? Y bueno, pues me dan una probabilidad también de 0,90. Perdón, claro, sí, una probabilidad de 0,90, que es básicamente como tal la probabilidad de cosas, de un margen de error. ¿Qué quiere decir? La probabilidad de que la media poblacional X, o sea, la media, perdón, la media muestral, menos, o sea, la diferencia entre la media muestral y la media poblacional mu, sea menor igual a 0,10. O sea, es un margen de error, por así decirlo. Esta probabilidad es 0,9 o 0,90. ¿Ok? Entonces, viendo ya esos datos y identificando qué son en realidad como tal. Así que bueno, pues algo que también me olvidé de definir es la variable. La variable aleatoria es que digamos que es el peso del salmón. ¿Ya? Como es el peso del salmón, como estoy hablando de población, normalmente va a seguir una distribución normal, valga la redundancia, con una media mu y una varianza que, bueno, pues ya la hemos calculado 0,09. ¿Ok? Ya, ahora sí, identificamos todos los datos. Me piden calcular el tamaño de la muestra necesaria. O sea, ¿cuánto tiene que ver ese tamaño? Ok, vamos a hacerlo de la siguiente manera. El 0,10 no podría ser el valor de alfa. No. Léelo muy bien. Nuestra estimativa será diferente al valor de la media en un máximo de 0,10 días para más o para menos. Ya, esto no es una probabilidad. Alfa suele ser una probabilidad. Pero mira, 0,10 libras. Y la probabilidad no es algo que tú mides con una unidad. Ya, la probabilidad es simplemente es adimensional la probabilidad. ¿Ya? Lo que quiere decir aquí que la probabilidad de que la media muestral, la diferencia entre la media muestral y la media poblacional sea menor o igual a 0,10, que es como una variación, una variabilidad o un diferencial, es igual a 0,9. Por eso lo puse aquí de forma de probabilidad. Le decía por el 0,90. Ah, ya, ya, tú lo dices por el 0,90. Se podría decir que en este caso, bueno, creo que no se puede hacer eso. O bueno, creo que sí, pero bueno, pues bueno, ya lo voy a resolver de la que tengo, la forma en la que tengo aquí. ¿Qué quiere decir esto?
que esta probabilidad es igual a la probabilidad de que, bueno, pues la diferencia entre X, entre la muestra, la media muestral, menos la media poblacional, esté entre dos valores, entre menos 0,10 y 0,10. ¿Ok? Pero recordemos que, bueno, pues esta media muestra, bueno, pues cómo yo hago para encontrar el valor de, cómo yo estandarizo esta variable. Como yo sé que es normal, ¿verdad? ¿Cómo yo estandarizo una variable cualquiera? ¿Cómo yo calculo un variable z? Z es igual a x menos mu, x barrita, sobre, en el caso de sigma, pero para cualquier n sería dividido para raíz de n, ¿ya? Entonces, en el caso de cualquier n, ¿ya? Así se analizan intervalos de confianza. Por lo tanto, aquí lo que yo puedo hacer es un truquito. ¿A qué me refiero? Voy a hacer un artificio matemático. ¿Cuál es el artificio matemático? Que yo voy a convertir todo esto en, bueno, pues, en menos 0,10. Si se darán cuenta, lo que yo tengo aquí es x, y si yo, esto es una inecuación, ¿verdad? Lo que yo puedo hacer es todo esto la multiplico por la inversa de sigma sobre raíz de n, ¿ya? Y hago lo mismo, pues acá. Sigma sobre raíz de n, 0,10, sigma sobre raíz de n, ¿ok? ¿Y qué es lo que tengo aquí? Aquí tengo z, son una variable z. Por lo tanto, me quería que la probabilidad de qué cosa? De menos 0,10 sobre sigma sobre raíz de n entre ese valor z y de 0,10 de sigma sobre raíz de n. Y bueno, pues lo que me piden es calcular n. ¿Por qué? Porque sigma ya lo sé, ya lo conozco. ¿Ok? Bueno, pues hay algo que me olvidé mencionarles aquí. Ya. Que la probabilidad sea 0,9, ¿qué quiere decir esto? Vamos otra vez a usar nuestra tablita. Ahora, alguien me mencionó sobre el alfa, ¿verdad? Que muchos dicen, puedo coger ese 0,10 como un alfa. Sí, pero la verdad no es en este caso no es recomendable. ¿Por qué? Porque se supone que esta probabilidad de z es igual a 0,90, ¿verdad? Esta probabilidad z es igual a 0,90. Lo que quiere decir que este valor de z tiene que, bueno, pues encontrar este valor de z a los 0,90. A ver, déjenme traer acá la tabla. A ver, déjenme ver si lo puedo copiar aquí. Ya, vamos a traer el ejercicio acá, la tablita, para poder ver. Ya, ya. Para mencionar que algunos formularios están mal, así que eso me llama la atención. 1 punto, espérense un ratito, 1,6. Ya, aquí ya traje la tabla. Ahora sí, analicemos. Ok, aquí tenemos que la probabilidad de que z esté entre estos dos valores es 0,90. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, pues si yo tengo aquí la campanita de Gauss, o sea, déjame ponerle color. Ahí, déjame darle color, que no sé por qué no se cambia. Ya, ahora sí. Vamos a hacer un bosquejo de la campanita de Gauss, o sea, la distribución normal. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí tenemos un margen, se puede decir que es un margen de error, ¿ya? Básicamente que está abarcando el 90% de los datos, ¿verdad? Este valor de z, ¿ya? Siguiendo estos límites, ¿ok? Por lo tanto,
Lo que a mí me faltaría, que me tocaría hacer, encontrar este Z de alfa medios, ¿verdad? Y aquí serían Z menos Z de alfa medios. Así que sería Z1, esto es 90. Alfa sería 0,10, ¿verdad? 0,10. Pero bueno, pues alfa es 0,10. Por lo tanto, alfa medios es igual a 0,05. ¿Ok? Y bueno, pues siguiendo la misma lógica, podemos encontrar este valor Z de alfa medios, que sería el Z a la probabilidad de 0,95, si no me equivoco. Y bueno, pues si lo busco en la tabla, 95, 95, por aquí, 0. Ya, 0,955 si ven hasta aquí, pero es 0,05. Ahí se coge el anterior, que sería esto, que sería 1,64. Por lo tanto, este valor de Z, como tal, o sea, el Z a los alfa medios, es igual a 1,64. Es decir, básicamente sería el margen de error que tendría que tener. Así que, por ende, lo que esto implica, como tal, el resultado de esto es que 1,64 tiene que ser igual a 0,10, que es el margen de error, o sea, sin considerar la estimativa de sigma dividido por raíz de n. Como me piden hallar la población, o sea, el tamaño de la muestra n adecuada, lo que yo tengo que hacer de aquí es despejar n. Sigma ya lo conozco, así que bueno, pues si yo despejo n de esta ecuación, lo que me queda que es 1,64 por sigma sobre 0,10 al cuadrado. Simplemente le reemplazo el valor de sigma y esto aproximadamente me da un valor de 25. Es decir, 25 salmones va a ser necesario como para resolver, o bueno, pues para hacer este tamaño de la muestra adecuado. ¿Ya? ¿Cuál es el tamaño de la muestra necesaria? Y aquí lo he calculado. Así que lo más importante aquí es vertidamente, que la persona que dijo que alfa es 0,10, se bueno, correcto, la acertó. Ahora sí, preguntas con respecto al ejercicio. Preguntas. Este es el momento de hacer preguntas, chicos. La cosa que no haya quedado claro es el momento de hacer preguntas. O si tienen alguna sugerencia, algún reclamo, te están en la libertad de hacerlo. Bueno, debido a que ya no, nadie, no sé si le dejan usar formulario en las lecciones, o bueno, pues, le dejan usar formulario a las personas que están aquí, por favor, alguien me puede decir si es que le dejan usar formulario en sus evaluaciones. Sí, sí, por ahí dicen. Ah, bueno, entonces no creo que darle mucha vuelta, por eso mencioné lo de antes. Sí, puede ser. No, es que yo no uso formulario, les cuento. Yo cuando vi la materia no me dejan usar formulario. O sea, yo me tenía que aprender las bastantes variaciones de los intervalos de confianza. Por eso les digo. Por eso se me hace muy raro a mí usar formulario en estadística. No, bueno, mejor honestamente porque es como una cascarita, dice. Bueno, si ustedes no se pueden, si quieren, pueden grabarse los intervalos de confianza y estas relaciones que tenemos de los intervalos de confianza. Tranquilamente, chicos, si ustedes gustan. Pero bueno, este ejercicio estuvo interesante porque, bueno, pues, si se dan cuenta, aquí calculamos el tamaño de la muestra, del tamaño de la muestra
usando la relación de la estadística inferencial, o sea, en este caso una distribución normal. No sé si alcance allá, son las 10. Lamentablemente no puedo, no me da el tiempo para más y no sé si sea adecuado. No sé, algunos tengan algo, me dijeron que esto es un repaso para una lección, no sé qué día tengan la lección. Porque la verdad sí me gustaría explicar otros temas más, solamente que por factor tiempo no puedo hacerlo hoy día. Pero no sé cuándo tenga la lección, a ver, dígame, me imagino que debe ser de ayudantía mañana, por favor, por ahí dicen. Hagamos una cosa, chicos. Bueno, a ver, la persona que me está supervisando, ya puede dejar de grabar porque voy a dejar hasta aquí la ayudantía de hoy día.